Hoy nos acompañan Roberto Aspiazú, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, periodista y analista económico, y Pedro Donoso, analista político y director de la firma ICARE. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy quisimos realizar el quinto debate presidencial, pero fue imposible reunir en el set de Ecuavisa a 3 candidatos que por sus agendas y estrategias de campaña evitaron entrar en un espacio de confrontación, sana por cierto, a pocos días de las elecciones. Sin embargo, tanto Guillermo Lasso de la Alianza Creo Partido Social Cristiano como Yacu Pérez de Pachacutic aceptaron responder de forma individual un cuestionario elaborado por Políticamente Correcto para luego someterlo a un análisis con los invitados que están hoy con nosotros en el set. Quiero dejar en claro que Andrés Arauz, candidato por Centro Democrático, no aceptó ninguna de las invitaciones formuladas por este espacio de opinión, por lo que dejamos constancia de su ausencia. Claudia, comenzamos. Carlos, estamos a una semana de las elecciones generales y la mayoría de encuestas pone a estos 3 candidatos con la mayor probabilidad de ir a la segunda vuelta. 2 militan en la izquierda y 1 en el centro derecha más conservador. Veamos. Andrés Arauz era una figura desconocida hasta que el expresidente Rafael Correa lo escogió para que recuperara el poder con el que la Revolución Ciudadana gobernó 10 años, durante los cuales Arauz ejerció varios cargos públicos. Es un economista que se autodefine como patriota, demócrata y progresista. Pese a que ha criticado el modelo de la dolarización, dice que en su eventual gobierno lo fortalecerá mientras consigue que el Estado vuelva a tener la rectoría del sistema económico. Sus ideas lo ponen en la izquierda estatista y el populismo. Arauz recorre el país cobijado por el movimiento Centro Democrático y con una figura de cartón con la silueta de Correa. Espera que su liderazgo y carisma lo lleven a Carondelet. También en la izquierda, pero desde el ecologismo, se encuentra Yacu Pérez, el mestizo que se cambió el nombre en la lucha por la defensa del agua y la naturaleza. Dirigente indígena y prefecto de la SUAY. En el paro de octubre del 2019 defendió que no se eliminen los subsidios a los combustibles y pese al desborde de las protestas, Yacu dice que jamás hubo la idea de derrocar a Lenín Moreno. En esta campaña se ha alejado del ala radical del movimiento indígena, luciendo un discurso más hacia el centro, conciliador. Su principal oferta es poner fin a la explotación minera y habla de llegar a acuerdos con Estados Unidos. Aunque sus propuestas en materia económica y en la reactivación son más bien generales, Yacu Pérez apunta al voto indeciso y al de los jóvenes. Al frente de los dos en la derecha está Guillermo Lasso, quien busca ser presidente del Ecuador luego de 2 intentos. Se ha declarado el líder opositor del correísmo y al morenismo, pese a que sus adversarios le acusan de haberse aliado con el actual gobierno. No esconde sus críticas a ideas progresistas como la despenalización del aborto, pero durante esta campaña habla de bajar impuestos y fortalecer el papel del Estado en áreas esenciales, no impulsar las privatizaciones y renegociar el acuerdo con el FMI, lo que lo pone más hacia el centro del espectro político. Guillermo Lasso busca llegar a Carondelet con un discurso centrado en la generación de 2 millones de empleos, oferta que será difícil de cumplir. Más allá de la receta que muestran estos 3 candidatos para salvar al Ecuador, la pregunta central para ellos es: ¿qué se juega el país este 7 de febrero? Su destino. Si permitimos que la minería metálica entre a acabar nuestros ríos, nuestra salud, si permitimos que siga la corrupción de manera sistémica y si permitimos que el desempleo y todo este fango en que nos encontramos siga como está, o se da un cambio de verdad. Se juega su futuro. La alternativa es regresar al pasado con aquellos que representan a los acusados de corrupción, huidos del país o que están en la cárcel. Y la alternativa que representamos nosotros, fortalecer la dolarización, generar empleo y crear estabilidad para todos los ecuatorianos. Bien, gracias Claudia por tu reporte y tenemos ya las primeras intervenciones de los candidatos. Roberto Aspiazú, ¿en realidad podemos decir que esta es la elección más importante de los últimos 40 años? Eventualmente sí, yo creo que todas las anteriores igualmente han sido importantes en un contexto algo distinto, pero este en particular evidentemente nos coloca en el dilema de si el correísmo va a volver o eventualmente no lo hará,
porque indiscutiblemente el candidato Arauz es fuerte, a pesar que es un novato en la política, es un segundón, pero igual con el aval de la imagen de Correa está posicionado en las encuestas y evidentemente apunta a pasar a la segunda vuelta conjuntamente con Lasso. Evidentemente yo veo que hay una dicotomía en términos de los modelos de país que se quiere o que plantean los propios candidatos, y en esos términos naturalmente el voto debidamente inteligenciado, informado, deberá tomar la decisión más correcta. Así que sí, evidentemente es un verdadero dilema histórico el que tenemos entre manos de cara a la primera vuelta del 7 de febrero. Pedro Donoso, ¿y realmente el correísmo se convierte en esta especie como de dilema? ¿O volvemos al correísmo o tenemos futuro? ¿Se puede decir que de esta manera llegamos al 7 de febrero? Yo creo que finalmente estas elecciones se vuelven cruciales porque más por el contexto que por los actores políticos. Es decir, yo creo que hay que analizar más los elementos que se están jugando, es decir, unos niveles nunca antes vistos de pesimismo en la ciudadanía, una crisis profunda no solo económica y política, sino social y de legitimidad finalmente. Yo creo que la disputa del 7 de febrero es una disputa de legitimidad. Es una disputa Pero de... esa legitimidad viene cargada por el miedo al correísmo, la preocupación de que regrese el correísmo, ¿o no? O en su defecto, la preocupación de que regrese también, por ejemplo, el feriado bancario. Es decir, digamos, ¿De qué depende? la característica finalmente de esta campaña ha sido abrir esta dimensión del miedo, ¿no es cierto? De lado y lado, ¿no? De lado y lado. Es decir, el terror finalmente de que vuelve el correísmo o el terror finalmente de que vuelve el feriado bancario, los dos elementos sin ningún, digamos, sentido profundo, ¿no es cierto? Pero esta elección también se disputa algo que no se está viendo, creo yo, que es la disputa de lo tangible versus lo intangible. ¿Y eso qué finalmente, significa? ¿no? Significa que creemos que la gente de una u otra manera y su sensación está buscando respuestas a sus necesidades más primarias, ¿no es cierto?, al empleo, pero también hay un componente de esperanza, de necesidad de acabar con ese pesimismo que yo creo que los candidatos, ninguno de los tres lo están viendo. Y para eso hay que tener una buena estabilidad política. Absolutamente, pero sobre todo de una u otra manera, primero manejar la expectativa y de una u otra manera responder a 4 preguntas que son fundamentales para que la demagogia no entre en las propuestas de campaña, que no solo es del qué, que sería la primera, ¿no es cierto?, sino es del cómo. Yo muy pocas veces he visto que un candidato nos explique el cómo, y creo que hay 2 preguntas también muy importantes que tienen que responder: ¿para quién y con quién van a gobernar? Ahora, y precisamente por eso, Pedro, yo quería plantear unas respuestas que nos dieron los candidatos precisamente a ese tema, porque tenemos por un lado a un Yacu Pérez que tiene o que puede sentir, independientemente de cómo gane las elecciones, la presión de la CONAIE, de Leonidas Issa y de Jaime Vargas en un eventual gobierno, tomando en cuenta de que él se está volviendo un político más moderado. Y por otro lado está la necesidad de Guillermo Lasso de ampliar su acuerdo electoral con el Partido Social Cristiano y llevarlo 4 años más hacia la agenda legislativa. Y veamos lo que nos contestaron los 2 candidatos. Pero la CONAIE históricamente no ha sido un movimiento violento, jamás. En el levantamiento del 90, 92, reivindicaba, y no solamente para el movimiento indígena, sino una cuña que se dijo ahí: nada solo para los indios, sino también para los ecuatorianos. Otra cosa es que la dirigencia tengan otras visiones. No somos una sinagoga. Hay dirigentes que tienen un criterio, otros que tienen otro criterio, y es respetable, es democrático. No va a ser necesario esas presiones, porque yo no voy a dictar políticas que vayan en contra de nuestro pueblo. Manteniendo con sensatez el programa de gobierno y produciendo un diálogo directo para poder definir las mejores opciones para el Ecuador. El acuerdo es un acuerdo electoral, pero una vez que ganemos, no cabe duda que debemos de dar el siguiente paso: un acuerdo de gobernabilidad para beneficio del pueblo ecuatoriano. Bien, Roberto Espeas, hoy tenemos unas 2 visiones. Un candidato indígena que puede llegar a ser presidente, pero con la presión de una CONAIE que es más radical a lo que él estaba planteando. Sí, y dice que la CONAIE no es violenta, pero verdaderamente eso contrasta con lo que sucedió en el paro indígena de 2019, en donde evidentemente fue una intentona de golpe de Estado asociados con el correísmo. Y de hecho el propio candidato Yacu Pérez prorrumpió en la sede de la Asamblea Nacional para proclamar un parlamento popular, de manera tal de que no deja de llamar la atención, viendo esto en retrospectiva, que la justicia no haya actuado de conformidad a la ley para sancionar a los responsables. Pero eso ya es naturalmente Roberto, ¿no cabe darle el beneficio de la duda a un Yacu Pérez más moderado, más centrista?
Es verdad que su discurso ha tenido que centrarse como consecuencia de que la mayor parte del electorado ecuatoriano está en ese espacio, porque si él sigue con la posición, con el discurso radical de activista político, evidentemente no va a poder sumar los votos para llegar a la segunda vuelta. ¿Y cuando esté en el poder? Si es que llega al poder, obviamente. Pues yo pensaría que eso tendríamos que hablarlo después, porque de acuerdo a los números, él se ha venido quedando con algunos fallos que ha tenido en lo que tiene que ver con la promoción de su imagen y campaña electoral, como por ejemplo cuando dijo que iba a reemplazar los barriles de petróleo por barriles de agua. El discurso de Lasso, bastante más consistente, obviamente es el candidato más experimentado. Esta es su tercera campaña política. De hecho, ha tenido que sostener 3 programas de gobierno, pensaría yo, en muchos aspectos coincidentes, más allá de la propia coyuntura que correspondió en los años en donde postuló, pero evidentemente es alguien que está maduro, que gestionó un banco exitoso, que conoce muy bien el tema de las finanzas en general y naturalmente la de las finanzas públicas, así que esa es mi reflexión. Pero Pedro, un candidato fuerte como Lasso va a necesitar del Partido Social Cristiano siempre para poder gobernar. Es que una vez más estamos viendo candidatos que nos dan un diagnóstico, pero hablan muy poco del cómo, pero sobre todo del contexto. Bueno, pero Lasso ya está diciendo, yo necesito a los socialcristianos 4 años más. De acuerdo, pero ahí hay que preguntar a los socialcristianos si ellos van a necesitar de él. Es decir, para mí este maridazgo, que me parece que es una alianza muy importante electoral, también hay que preguntarse si será una alianza, digamos, para la gobernanza, ¿no? Pero no solo es la alianza, digamos, esa en la que nosotros tenemos que concentrarnos. Es decir, de ganar Lasso, ¿no es cierto?, va a tener que enfrentarse a un año que es absolutamente sui generis, ¿no es cierto?, con una crisis impresionante, con una expectativa del manejo de las vacunas, ¿no es cierto?, un año partido en la mitad con 2 gobiernos, del que sale y el que entra, etcétera, ¿no? Y en el caso de Yacu, con la presión del movimiento indígena. Yo creo que sí, porque además, digamos, Pérez intentando llegar al elector indeciso mestizo pierde la posibilidad de ser el candidato del indigenismo. Hay que entender que el indigenismo es un fenómeno social en sí mismo. Pero es muy chiquito en tamaño de población electoral, De acuerdo, pero eso nos lleva a otra reflexión que creo que es muy importante. En este país yo creo que nunca se procesó lo que pasó en octubre, más allá de las lecturas que se pueda tener, pero socialmente nunca se procesó. Y yo no veo que ningún candidato esté explotando el malestar que se generó en octubre. Y una de las características de esta campaña presidencial es que hemos venido manteniendo un periodo de crisis muy prolongado de al menos 5 años, que se ha agravado el último particularmente por el fenómeno de la pandemia. Y la reactivación económica está sujeta con mucho a políticas públicas vinculadas con la rapidez del proceso de vacunación y naturalmente de la contingencia de que suponga la aparición de nuevas cepas más agresivas en el país, de manera tal que son aspectos que hay que considerar como que gravitan en la proyección del futuro del Ecuador. Bien, tenemos entonces una primera reflexión política y damos ya un primer paso hacia una reflexión económica sobre lo que significa este tramo final de la campaña electoral. Nos vamos a un corte comercial. Recuerde que Políticamente Correcto Electoral está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. También hay un reprise a las 20 horas. Enseguida regresamos. Todo parece indicar que la gran expectativa de esta campaña es la generación de empleo. Guillermo Lasso habla de atraer inversión extranjera y crear 2 millones de empleos, mientras que Yacu Pérez ofrece crear 1 millón de plazas de trabajo, estimulando la producción. Escuchemos. Porque a partir del 25 de mayo convocaremos internacionalmente a todas las empresas que quieren invertir en el Ecuador, en el sector petrolero, en el sector energético, en el sector minero, y esto va a producir un encadenamiento de inversiones también en el sector privado. Tenemos que recuperar los 700.000 empleos que se han perdido por la pandemia a través de un rebote de la economía. Segundo, tenemos que recuperar 1.300.000 empleos que se perdieron por la mala política económica del gobierno anterior y del actual, porque el sector público ha llegado a un tope. No podemos ir más allá de donde estamos. Tenemos que impulsar la inversión privada aún en proyectos de infraestructura pública a través de la alianza público-privada, a través de concesiones. No vamos a reducir el empleo público porque hacerlo sería un problema para la economía ecuatoriana. Lo que tenemos es que aumentar los ingresos fiscales por la vía de la duplicación de la producción petrolera. Nuestra propuesta es generar 1 millón de fuentes de trabajo. ¿Cómo? Implementando 500.000 unidades productivas destinadas a los sectores de agricultura, ganadería, apicultura, turismo, artesanías, comercio, en fin.
dándoles créditos de $10,000 por 5 años, el primer año sin interés. El Estado en realidad lo único que va a apoyar es el primer año sin interés. El pueblo no quiere plata, me han dicho a mí, Yacu, no queremos plata, que nos regales, queremos créditos accesibles y con bajas tasas de interés. Y no vamos a crear más burocracia, esto nos vamos a apoyar en el sector privado, en economía popular, en economía familiar, en economía comunitaria, y eso sí es factible. Bien, entonces Roberto Azpiazu, se puede decir que el empleo es el principal motor de esta campaña electoral. Sin lugar a dudas, destacando el hecho de que el empleo se venía perdiendo desde antes de la pandemia por justamente un proceso en el cual el país venía creciendo muy débilmente y es obvio de que finalmente no se estaban generando plazas de trabajo formal como correspondía. Y de acuerdo a las ofertas de campaña que se hicieron allá por 2007 y que nos hemos olvidado de que se iban a generar 2 millones de empleos también. Es decir, muchas veces cuando uno aborda estos temas entras en el baile de las cifras, ¿no? Claro. Y evidentemente tienes hoy por hoy pues 7.9 millones de ecuatorianos como parte de la fuerza laboral disponible y apenas 5.3 están marginados. Pero, Roberto, con esa expectativa la gente va a ir a votar en las urnas, es decir, este va a ser mi principal motor. Yo diría que sí, evidentemente el voto tiene un sentido utilitarista y en esos términos la gente va a votar con mucho pensando en quién le va a garantizar un empleo, un ingreso permanente, que es lo que se necesita para salir adelante. Como digo, la brecha que sigue existiendo entre el total de los ecuatorianos que están en capacidad y disponibilidad de trabajar y aquellos que verdaderamente lo están haciendo, pues se ha venido evidentemente reduciendo y hoy por hoy hay 5.3 millones que no tienen trabajo. Entonces la palabra mágica es empleo, Pedro. El político que más empleo ofrezca es el que va a ganar en las elecciones. Yo tengo que discrepar, pero hay varios elementos, ¿cierto? Lo primero es lo que ha dicho el doctor Azpiazu, que concuerdo totalmente, que es el tema de la vacuna. El problema es que estamos viendo a dos candidatos que están disfrazando el cómo, pero que en verdad es un qué. Es decir, nos dicen voy a generar 1,5 millones de empleos y lo voy a hacer con unidades productivas, pero ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, pero también tenemos un candidato como Arauz que ofrece traer 4 millones de vacunas y resulta que en Argentina nada de eso existió, que es una falacia, ¿no? Absolutamente. Entonces son los tres. Pero claro. es que digamos el problema es que estás ofreciendo algo en lo cual tú no tienes control. Nadie en el mundo tiene control. Italia, digamos, y el gobierno también está en problemas porque ofreció, ¿no es cierto? Y la farmacéutica no pudo producir. No tenemos control sobre eso. Entonces estamos manejando una expectativa. Pero por eso mismo, el empleo se vuelve primordial en estas elecciones. De acuerdo, pero ¿cómo vas a generar tu empleo si no hay, Ahí ¿no te es están cierto? diciendo inversión extranjera sanitaria. o tema productivo. De acuerdo, totalmente. Pero yo creo que también hay este tema de la intangibilidad que no se ve. Yo no creo que solo es un tema de empleo. En la encuesta de clima social es muy interesante cuando el encuestador le pregunta a los encuestados, ¿no es cierto?, ¿por qué usted se mantiene en el voto duro o por qué se mantendría en el voto duro? Son dos razones. ¿El voto duro de quién? De uno u otro candidato, de Arauz o ¿okay? Lasso, ¿no es cierto? Y son dos razones que están netamente en lo intangible. Porque quiero que regrese el bienestar del pasado, dicen los que quieren votar por Arauz, y porque quiero un cambio, dicen los que van a votar por Lasso. Sí, a ver, brevemente, Roberto, para irme a Una otra pregunta. acotación que Sí, quería supercorto. hacer. Lo interesante también es que los dos candidatos, a pesar de estar en antípodas ideológicas, coinciden en la necesidad de no continuar creciendo la burocracia, Perfecto. porque evidentemente el tamaño del Estado no Se da refiere para más. a Yacu y al candidato Lasso. Me refiero a Yacu y al candidato Lasso, que en esos términos manejan un mismo discurso que va en la línea del sentido común, porque Ecuador en último tiempo se ha venido manejando con una sucesión de déficits fiscales que no dan para Ahora, más. otra cosa más quería preguntarles ya para avanzar en este bloque. ¿Y cómo evaluar el asistencialismo, esta sensación de bienestar, Pedro, Roberto, que ustedes plantean cuando les proponemos nosotros a los candidatos Guillermo Lasso y Yacu Pérez en este momento, preguntarles que si el gobierno de Moreno entregará $500 a 570,000 personas desempleadas y $120 a 500,000 de familias, ¿por qué entonces decir que la propuesta de Arauz de entregar $1,000 a 1 millón de familias en la primera semana de gobierno es demagogia? Y esto nos respondieron los candidatos entrevistados. Porque el financiamiento en un caso proviene de organismos multilaterales de crédito, dinero real, y en el otro es una propuesta en el aire, hueca, con dinero que no le pertenece al gobierno. Ese dinero del Banco Central le pertenece a los depositantes de la banca, a los municipios, a las prefecturas y al sistema de seguridad social del Ecuador. Por lo tanto, ese no es un dinero de propiedad del gobierno. El Banco Central es un banco de reserva y su dinámica es muy distinta a un banco privado.
Por lo tanto, no podemos aceptar el engaño de que el Banco Central puede actuar como un banco privado. Son dos funciones distintas. La demagogia está primero que él dice que va a darles $1.000 a 1 millón, desde sacando del Estado de la reserva internacional que tiene, y para eso tiene que reformar el artículo 38 de la Ley de Finanzas Públicas, y eso es imposible. Primero tiene que reformar. Y segundo, hemos dicho, si ellos van a dar $1.000 a 1 millón de personas, ¿por qué más bien no recupera todo lo robado? Y tienen $70.000 millones de dólares. Con eso no pueden dar $1.000, pueden dar $10.000 y no a 1 millón de personas, pueden dar probablemente a más de la mitad de la población ecuatoriana, a unos 10 millones de personas. Simple. Después de recibir esos $1.000, probablemente algunos ese día de tan alegres que tienen porque no han visto en su vida los $1.000, probablemente ese día se vayan todos en cervezas y se acabe. Otra cosa es que la gente valore ese dinero. Uno cuando le regala a alguien una casaca, pues sí se pone, gracias, pero no valora. Otra cosa es que cuando uno adquiere esa misma casaca con el sudor de la frente, eso dice, esta casaca me costó, la cuido más y me dura más tiempo. Bien, y esa sensación de bienestar es votar por un candidato que te puede ofrecer $1.000 en la primera semana de gobierno, Roberto. Yo lo primero que podría decir es que la gente lo que quiere es empleo, trabajo digno, no necesariamente una dávida que se la van a gastar inmediatamente y, como bien decía el candidato Yacu, de repente se van a mandar una farra y el dinero ya desapareció. Pero si los políticos nos defraudan tanto, que nos regalen al menos eso, es un voto utilitario también. La lectura que yo tengo es que el gobierno de Lenín Moreno de alguna manera ha querido hacer una movida con el apoyo de organismos multilaterales de desarrollo para quitarle piso a esta que ha sido una de las principales ofertas de campaña del candidato Arauz, que le ha permitido posicionarse con fuerza en las encuestas, considerando que hay mucha gente que está pues sin dinero y con urgentes necesidades que satisfacer. ¿Le resultará Moreno esa estrategia? Veamos qué es lo que sucede, pero por otra parte la argumentación que se expone respecto a que no hay esa disponibilidad de dinero en la reserva, porque esa es plata ajena, no es plata del Estado ecuatoriano. Pero la gente eso no lo va a discernir este momento, pero Roberto. De una manera u otra pues se está haciendo demagogia a través de esto y se va a entregar ese dinero vía electrónica, lo que quiere decir que el correísmo vuelve a la antigua maña de emitir dinero sin sustento en un escenario de dolarización. Perfecto. Pedro. Yo creo que la discusión es más líquida finalmente. O sea, yo no quiero hablar de economía, no quiero hablar, digamos, pero políticamente el manejo del bienestar, totalmente, de la dádiva, de la demagogia. Yo quiero ir al concepto del voto finalmente. Yo discrepo en que el voto es una herramienta utilitaria. Yo creo, en cambio, que la gente, digamos, además con este altísimo pesimismo, 9 de cada 10 ecuatorianos pesimistas, creo que utilizan al voto de manera reivindicativa. Es decir, si nos ponemos a pensar sociológicamente hablando, ¿no es cierto? Cuando votamos todos somos exactamente iguales. Es decir, el voto de Pedro es exactamente igual que el voto de Luis, ¿no es cierto? Yo creo que con ese sentido la gente vota. Con la lógica de decir, yo con mi voto, digamos, establezco o una reivindicación o incluso un castigo. Entonces, una dádiva. O una dádiva. De acuerdo. Entonces, ¿sí puede funcionar ese tipo de promesas de los $1.000? Yo creo que sí, pero no únicamente esa promesa. Tiene que ver mucho más allá. Una campaña política no la ganas en 40 días, la ganas en 4 años. La ganas finalmente en restableciendo y resignificando los conceptos, ¿no es cierto?, con los cuales tú te postulas y te promueves finalmente como candidato. Yo creo que ahí está la clave. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. El tema de la minería también es muy importante durante esta campaña electoral. Luego del corte analizaremos las propuestas de los candidatos. Siga con la señal de Coavisa. La política ambiental también toma fuerza en esta campaña electoral y quizás Yacu Pérez es quien se identifica con el ecologismo que se supone que es lo que más cala en los jóvenes. Por eso le preguntamos a los dos candidatos si en el 2020 Ecuador recibió $400 millones en inversión extranjera por minería, que es casi la mitad de todo el dinero que entró al país, ¿se puede prescindir de esta actividad? La minería es pan para hoy, hambre para mañana. Hoy da algo de utilidades, de recursos, pero los pasivos ambientales son gigantes. Ni en términos económicos es conveniente la minería metálica, peor en términos ambientales. Aquellas concesiones de explotación, caso Fruta del Norte, creo que es la otra, en Mirador, que ya están en plena etapa, ahí tenemos que ser rigurosos en el control de los estándares socioambientales, con la Constitución y la ley en la mano. Si no lo cumplen, se suspende y hasta se puede declarar la caducidad. Pero en el resto de proyectos que no están en explotación, consulta popular. Que no sea el presidente ni sea el ministro quienes decidan, sino sea
el soberano. Los ecuatorianos en las urnas, si están o no de acuerdo que haya explotación minera en fuentes de agua, en cabeceras de ríos, en humedales, en páramos, en lugares sensibles y frágiles, no pensando solamente en nosotros, sino en nuestros hijos, porque el agua cada vez es más escaso. No, no se puede prescindir de esa actividad. La vamos a promover con dos condiciones. Primero, que respete el medio ambiente y segundo, que respete una consulta previa vinculante a las comunidades. Una consulta previa porque las comunidades tienen que pronunciarse respecto de explotación petrolera o minera en las zonas de influencia de la comunidad. Y vamos a respetar esa decisión. Y por otro lado, en el siglo XXI ya existe suficiente tecnología como para explotar minerales y petróleo sin afectar el medio ambiente. Yo no estoy de acuerdo en la explotación minera cerca de los pajonales y de los páramos que generan el agua de la cual se nutre algunas ciudades del Ecuador como Cuenca. Pero se puede explotar minas en lugares muy lejanos a efectos de preservar la naturaleza y no impactar al agua. Bien, Pedro Donoso, viendo las declaraciones sobre todo de Guillermo Lasso, nos da la sensación de que lo ambiental, lo ecológico se vuelve un clivaje en estas elecciones, sobre todo por la brecha de generación y de edad. Que yo creo que sigue siendo un mito. Lo que más me molesta a mí de la época eleccionaria es que todo se reduce a unos simplismos impresionantes, ¿no? Es decir, yo no sé si Lasso está entendiendo que hacer una consulta previa a las comunidades es un proceso político-social muy complejo. Muy complejo. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Porque la Constitución lo mantiene. Pero no es vinculante finalmente, ¿no? Es decir, en algunos casos sí, en otros no, pero él está ofreciendo... Correa no las volvió vinculante, pero a lo mejor un próximo gobierno sí. Pero eso está anunciando Lasso del video que acabamos de ver. Él dijo consulta previa vinculante, bueno, ¿no? Entonces, bueno, es un deseo. Esto trae, digamos, una complejidad social también y política, porque no es que las consultas previas se hacen así nomás, sino que también intervienen intereses políticos. Pero entonces, políticos. ¿qué busca Lasso? Yo creo que congraciarse con un sector de la población, pero que también nace desde un mito. Es decir, yo creo que sigue siendo un mito que los millennials finalmente per se son ambientalistas. No necesariamente. ¿Ya? Hay millennials que no lo son. El problema es que cuando el candidato no tiene una suficiente evidencia científica para saber de una u otra manera cuál es el perfil del ¿Y todos millennial. los indígenas son ambientalistas? Esa es otra pregunta, absolutamente. Hay que analizarlo. No hay una respuesta de sí o no. Ni todos los indígenas son ambientalistas, ni todos los millennials son ambientalistas. Es decir, hay que tener una respuesta y construir ese mensaje la real. marca país de Yacu Pérez necesariamente puede ser otra. Absolutamente, que yo creo que lo es finalmente, ¿no? Ya. Perfecto. Roberto Aspiazu, ¿pero hay entonces que dejar de lado la minería en este momento, dada la crisis que vive el país? De ninguna manera, porque finalmente uno tiene que plantearse de dónde van a salir los recursos para cumplir con todas las promesas de campaña. Evidentemente no tenemos la máquina para imprimir billetes y todavía, de alguna manera todavía, ¿no es cierto? Surge la suspicacia alrededor de ello. Y fíjese que en el escenario de crisis del año pasado, durante la pandemia, el sector minero realmente fue uno de los que más impulsó la economía y las exportaciones, al punto tal de que en 2020 sumaron alrededor de 1.000 millones de dólares. Pero Yacu Pérez dice que te deja baja rentabilidad y que te destruye el medio ambiente. Bueno, siempre hay esos argumentos, pero yo planteo por otro lado, ¿a qué obedece la riqueza histórica de un país como Chile? Al cobre. ¿A qué obedece la riqueza de otro país vecino como Perú? A la plata. Igualmente podríamos extrapolar esto y referirnos a países que son intensivamente mineros como Sudáfrica, Canadá, Australia, y evidentemente desarrollan una minería con cuidado al medio ambiente y es uno de sus principales rubros de riqueza. ¿Sí se puede tener cuidado del medio ambiente? Yo pienso que sí y deberíamos apuntar en esa dirección. Yo entiendo que este tema tenga tanta sensibilidad de cara a la campaña electoral, pero por otra parte quiero destacar que tampoco es que hay un total divorcio entre el discurso del candidato Yacu y del candidato Lasso. Hay muchas líneas de coincidencia. ¿Y eso qué significa? Bueno, porque evidentemente el discurso político tiene que estar alineado con el interés de los votantes y en esos términos, como hay muchos millennials que se ocupan y que se preocupan del tema de la explotación minera y del daño que pueda ocasionar al medio ambiente, entonces es obvio que ese discurso procura captar esa atracción. Roberto, ¿y quiere usted escuchar otra coincidencia entre Lasso y el candidato Pérez? Por favor. Escuchemos esta respuesta cuando le preguntamos si hay que volver a subsidiar los combustibles en el Ecuador. Yo tengo que ser coherente. Algunos me acusan de que ya no soy ecologista porque voy a permitir los subsidios. Pero las luchas de octubre fue porque se
intentaba eliminar el subsidio a los combustibles, digamos, eliminó el subsidio a los combustibles. Hay que hacer un estudio riguroso, pero en primera instancia una focalización inversa, no a los más pobres, sino a los que más tienen. Y yo creo que los más pobres deben tener el subsidio. También la transportación pública, porque la transportación pública, igual los pesqueros, ellos están dando un servicio público. El rato que suben la gasolina, sube el transporte, y cuando suben los transportes, suben los alimentos. Al final se repercute en contra de nuestro pueblo, en contra de los más pobres. Eso hay que evitar. Eso es simplemente tener sensibilidad social. Un país productor de petróleo no debe tener los precios internacionales de los combustibles. Los subsidios son para los pobres, no son para los ricos, ni para el narcotráfico, ni tampoco para el contrabando. Por lo tanto, focalizaremos los subsidios en función del interés del pueblo ecuatoriano. Bien, ahí está, Roberto, focalizar subsidios y tener precios baratos para los pobres. ¿Esa es la fórmula ideal que necesita el país? El problema pasa por el hecho de que en el escenario de quiebra en que se encuentra el Estado ecuatoriano, mantener un subsidio a los combustibles se convierte en un dolor de cabeza. Yo entiendo que políticamente el tema tiene que ser manejado con pinzas, de una forma muy delicada para evitar una reacción social desproporcionada, porque evidentemente el tema es sumamente sensible, lo vimos en el levantamiento indígena de octubre de 2019, pero por otra parte, la política pública tiene que tender en lo que esto se refiere a un sinceramiento de los precios, tal como sucede hoy por hoy en la mayor parte de los países de la región y del mundo. ¿Pero la focalización no es buena, como plantean los candidatos? La focalización es una alternativa y naturalmente hay que seguir trabajando en esa dirección. Por ejemplo, yo soy partidario de mantener el subsidio al gas licuado, pero el resto de combustibles tiene que ir progresivamente a niveles de mercado internacional, sencillamente por el hecho de que el Estado no está en capacidad de soportar el subsidio, pues tenemos que tomar conciencia de que hay un enorme desequilibrio entre los ingresos y los gastos, y en la medida que no se ponga orden en eso, no estamos en condiciones de estar entregando subsidios. Pedro, pero ahí entonces está en esta discusión alrededor de los subsidios el espíritu de octubre, la lucha de octubre. Yo le hubiera recomendado a Yacu Pérez que mejor venga a debatir porque ese video finalmente no le ayuda en nada, ¿no? Y no le ayuda en nada porque esto a mí me demuestra que octubre está huérfano de candidato presidencial. Es decir, nadie logró entender, digamos, y sintonizar lo que sucedió en octubre, socialmente hablando, digamos, ¿no? Hay que condenar la violencia, todo lo que quieran, pero finalmente ningún candidato presidencial, de lo que yo he visto, ¿no es cierto?, ha apadrinado octubre y ha utilizado esa bandera de lucha, digamos, para reivindicar. Pero en octubre estuvieron los desempleados, la gente que no tiene trabajo. Eso es lo que te digo. Entonces ahí hay un dato, el empleo. Por supuesto, pero es que no funciona tan así, digamos. Yo creo que octubre fue reivindicativo, fue simbólico, más que otra cosa. Digamos, yo no creo que se discutía ahí el subsidio, no específicamente. Se discutió un montón de cosas. Se discutía 100,000 niños fuera del sistema educativo. Se discutían una tasa de suicidios brutal. Y nadie tiene esa agenda, ningún candidato. Yo creo que octubre está huérfano de candidato presidencial. ¿Y a dónde apunta Arauz en este tipo de temas de extractivistas, minería? ¿Qué está vendiendo Arauz? Digamos, yo creo en ese sentido también juega a tener una identidad sin raspar mucho, ¿no? Improvisaciones. Una improvisación, pero yo creo que finalmente la identidad que puede hacer el elector con lo que sucedió en octubre no va a salir de la oferta de un candidato, sino de la capacidad del elector de construir un silogismo y unirlo finalmente. Bien, me voy a un siguiente corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte aquí en Políticamente Correcto Electoral, analizaremos las propuestas de los candidatos en temas de inseguridad. Regresamos enseguida. Es claro que las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos son fundamentales para tener un buen intercambio comercial. Pero esta vez preguntamos a Yacu Pérez y a Guillermo Lasso si Estados Unidos debe seguir siendo un aliado de Ecuador en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. No me complico porque además, ¿quién es el país con quien más relaciones comerciales tenemos? Es Estados Unidos. Entonces, hay que trabajar con ellos, lo que sí, cuidando la soberanía nacional. La soberanía nacional no podemos nosotros sacrificar por un acuerdo con Estados Unidos. Hay que cuidar los intereses de la mayoría de los ecuatorianos. Yo no voy a gobernar para Estados Unidos o para el FMI. Yo voy a gobernar para los ecuatorianos porque ellos son quienes nos eligen. Pero hay intereses comunes. Luchar contra el narcotráfico, luchar contra la corrupción, luchar contra el calentamiento global, luchar contra el crimen organizado. Creo que eso nos une. Definitivamente que sí. Necesitamos Estados Unidos y países como Colombia y Perú en la región para juntos
defendernos de las amenazas del narcotráfico, de la trata de personas y de otros delitos internacionales que rebasan el territorio ecuatoriano. Pedro Donoso, a la CONAIE no le va a hacer mucho gracia que su candidato a la presidencia plantee con pragmatismo y me parece que con inteligencia y sentido común un acercamiento en seguridad con los Estados Unidos. O sea, por eso te digo, creo que mejor a Yacu le venía venir al debate, ¿no? Lo que me preocupa aquí es que no solo la CONAIE, recordemos que los dos videos que tú has, o los tres candidatos que están repuntando las encuestas, nacen de alianzas. Eso es importantísimo recordar. Y Yacu Pérez tiene una alianza. Pachacuti tiene una alianza nada más y nada menos contra el ex MPD. Entonces, yo no sé si es que en el caso de llegar a gobernar, ¿no es cierto?, Pérez pueda controlar un sentido de gobernabilidad con ese tipo de declaraciones o con ese tipo, digamos, de decisión Pero hay política, realidades, ¿no?, que se te presentan en la vida, como esta, por ejemplo. Yo no discrepo, no digo que no, finalmente. Lo que digo es cómo logras una gobernabilidad con grupos extremistas como Unidad Popular, ¿no es cierto?, y cómo te sostienes. Entonces, siempre tenemos en mente la alianza Partido Social Cristiano, creo, pero también hay que recordar que Pachacutic tiene una alianza y que Pachacutic en sí mismo tiene que mantener un equilibrio político con Dadas las CONAIE, circunstancias, ¿no?, de lo que está viviendo este país en materia de narcotráfico que se está desbordando, ¿usted cree que Arauz va a mantener la misma relación que ha tenido este gobierno con Estados Unidos o ahí habrá una ruptura si es que él llega al poder? Es una pregunta muy difícil de contestar, digamos. Incluso yo no siento que el candidato Arauz haya sido tan claro en ese sentido, ¿no? Y creo que las presiones políticas también que él pueda recibir establecerá cuál sea la decisión que él tome. Roberto. Por mi lado, pues decir de que ha sido uno de los guiños más importantes de Yacu al electorado del centro, manifestarse abierto, dispuesto a un acuerdo comercial con los Estados Unidos, lo cual no ha estado muy en línea con la posición de la CONAIE, de Pachacuti histórica. Ellos estuvieron contra la base de Manta y todo lo demás. Siempre han estado Claro. en contra de cualquier tipo de acercamiento geopolítico con los Estados Pero ahí va a haber Unidos. entonces problemas políticos con las bases de Yacu Pérez, ¿o no? O a lo mejor Eventualmente no. sí, yo no lo sé, tendría que decirlo el propio Yacu, que no está aquí, pero el punto es que yo estoy por lo menos en eso de acuerdo con él, más allá que pueda tener muchas otras discrepancias, porque eso es sentido común. Estados Unidos es por lejos nuestro principal socio comercial y en un escenario en el cual todos los países de América Latina de la cuenca del Pacífico, exceptuando el Ecuador, tienen un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, ya es hora de que nosotros lo tengamos. Si ganaría Arauz el gobierno, ese mapa geopolítico se va a mantener de Ecuador aislado de esa cuenca. Lamentablemente, si gana Arauz, va a haber un reformulamiento de la geopolítica y Ecuador nuevamente se alineará con los países perdedores y fracasados del socialismo del siglo XXI, como Venezuela, Nicaragua, Argentina. Y que estamos viviendo ya las consecuencias de esa migración, por ejemplo. Lo estamos viendo, imagínense, justamente en esta semana hemos visto cómo un gran grupo de venezolanos se encuentran atrapados en Huaquillas tratando de cruzar la frontera y no pueden hacerlo porque los peruanos han desplegado una fuerza militar inusual para impedirlo. Y naturalmente la reflexión que debería hacerse el votante ecuatoriano es ¿por qué sucede esto? ¿Será porque el socialismo del siglo XXI en Venezuela funciona tan bien de Así que es. todos están contentos? Obviamente no. Ahora, Roberto, otra cosa más, la seguridad geopolítica no es la única con la que debe luchar el gobierno, el próximo presidente, sino también la seguridad interna. Y lo que hemos visto esta semana con el triste asesinato de nuestro compañero de Coavisa, Efraín Ruales, nos muestra una necesidad de tomar una posición como gobierno frente al tema de la delincuencia. Y mire lo que nos contestaron los candidatos. Necesitamos un gobierno que responda, no un gobierno timorato frente a la delincuencia, un gobierno cobarde frente a la delincuencia, porque lo que debe hacer es apoyar a la fuerza pública, respaldar a la fuerza pública y luchar contra los delincuentes, tanto locales como bandas internacionales en el Ecuador. Esto es consecuencia de la corrupción, del desempleo, de la tragedia económica que heredamos. ¿Cómo combatir? Generando empleo, saliendo de esta pobreza, corrigiendo la corrupción, siendo implacables contra la corrupción. Pero antes de eso también, paralelamente, hay que organizar a la ciudadanía, a los vecinos, a los barrios, que la Policía Nacional articule esfuerzos conjuntos con la Policía Municipal, con todos los gobiernos locales. Bien, Roberto, ¿ese va a ser un gran problema del próximo presidente? Seguridad sin duda es también un tema importante en la agenda nacional porque una consecuencia directa de la pérdida de empleo masiva que ha habido a raíz de la pandemia es justamente que los niveles de delincuencia
y de violencia han aumentado. A nivel al punto de llegar al robos. sicariato, Roberto. O sea, ¿el sicariato es la consecuencia de la falta de empleo o es otra cosa mucho más grave? No me estoy refiriendo específicamente al sicariato, es una de tantas manifestaciones, pero en general el tema de la delincuencia ha venido increciendo poco a poco y evidentemente ha llegado a un nivel en el cual tiene que haber una respuesta categórica desde la política pública. ¿Y la respuesta de Lazo es correcta? Yo aprovecho la oportunidad también para expresar mis condolencias a la familia, evidentemente también Ecoavisa por el fallecimiento del conductor, artista Efraín Ruales y sobre todo formular votos para que esto no quede en impunidad, porque eso es parte del problema. Mire usted, Fausto Valdivieso, que fue un colega nuestro de tantos años, una década que está muerto y resulta que hasta ahora sabemos quiénes son los culpables. Ojalá que no ocurra ahora lo mismo. Esperemos. La respuesta categórica a la que usted apela es la que tiene Guillermo Lazo en este momento. Mano dura, no gobiernos blandengues, es hora de enfrentar con toda la fuerza la delincuencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa posición, porque es la única manera que el Ecuador va a poder vivir con seguridad, con tranquilidad que se merece y que es, de paso dicho, se ha dicho, una garantía constitucional que tiene que ser aplicada. Perfecto. Pedro. El tejido social está roto, digamos. Esa es la respuesta de por qué tienes una inseguridad de esos niveles, ¿no? Yo no soy partidario, la ciencia además lo demuestra, que la mano dura no va a resolver el tema de la inseguridad. Pero las mafias que operan en las cárceles, el que te mandan a matar... Evidente, eso es porque el tejido social está roto, pues, finalmente. Pero también porque llegó el narcotráfico en los últimos años. Es porque el tejido social está roto, finalmente. Es decir, siempre la respuesta te dice porque de una u otra manera, ¿no es cierto?, hay una deformidad en las relaciones sociales. Porque hubo gobiernos que toleraron y permitieron este tipo de... autoridades en general. Digamos, yo creo que no puede ser tan simple el narcotráfico, ¿no? Creo que no puede ser tan simple el problema. Es que si los llevamos al tejido social tampoco tenemos una respuesta. No, porque de una u otra manera, ¿no es cierto?, con políticas públicas, yo concuerdo, con políticas públicas que no tengan la lógica de la seguridad como fin, sino la recomposición del tejido social, el bienestar, etcétera, claro, va mejorando de una u otra manera. Y mientras tanto, ¿qué hacemos cuando vemos esos asesinatos criminales que acaban con la gente, robos en los que la gente se indigna, no está esperando que haya una recomposición social? No, totalmente de acuerdo. Sin embargo, el estadista, ¿no es cierto?, el político, no tiene que ser demagógico, ¿no es cierto?, de decir, yo establezco una causalidad mágica para responder a los temas, sino que tiene que tener una política pública. Respaldo a la fuerza pública, no gobiernos malandengues, ¿eso es demagogia? Bueno, porque no te explican el cómo. Sí, obviamente, respáldeles, de acuerdo. ¿Quieres reformar el COIP? Va a tener que tener una mayoría en la Asamblea. ¿Va a tener una mayoría en la Asamblea? No sé. Entonces caes también en la demagogia de decir otra vez el qué, el diagnóstico y no tener una especificidad en el cómo, ¿no? ¿Nos llevamos a ese punto, Roberto? Pues yo pienso que de una manera u otra el tema de seguridad está posicionado con fuerza en la agenda nacional y está exigiendo respuestas porque es de alguna manera un clamor ciudadano. Si la parte punitiva va a significar el factor determinante en cuanto a los correctivos, me refiero al hecho de imponer leyes mucho más severas, eso está sujeto a discusión, pero desde el punto de vista de una mejor dotación, organización de la fuerza pública, policial, militar, para tal efecto, indiscutiblemente tenemos que trabajar permanentemente en esa dirección. Eso es lo que la gente espera, poder salir de su casa con seguridad y sin incertidumbre de que a la vuelta de la esquina lo van a asaltar. ¿Y la seguridad también es un clivaje en estas elecciones, Pedro? Yo creería que sí. ¿En todo el país o en determinadas ciudades? No, yo creería que sí en todo el país porque está relacionado con el tema de la percepción, con la percepción y el estado de ánimo. ¿Y esa percepción qué nomás lleva? ¿El narcotráfico, el robo, el desempleo, la migración venezolana? Absolutamente todo, digamos, nuestra sensación de inseguridad, pero sobre todo esta sensación de orfandad del Estado con el ciudadano. Es decir, de una u otra manera, el pesimismo para mí tiene que leerse como un sentido de orfandad, de abandono del ciudadano, en donde ni siquiera las instituciones con las cuales, digamos, el ciudadano no se sentía tan identificado, ahora también la han abandonado, ¿no? Perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Pedro Donoso, ¿por qué es importante esta elección del 7 de febrero? Creo que porque, digamos, el Ecuador se está enfrentando a un año en donde todo está en disputa, digo yo, ¿no? Es decir, el 2020 era un año en donde nada estaba en su lugar, hoy yo siento que el 2021 es el año en donde todo va a estar en disputa y en donde de una u otra manera existe esta profundización de una crisis de legitimidad y en donde eso tiene que recuperarse en el Ecuador, ¿no es cierto? La capacidad de poder creer en el otro, ¿no es cierto? Y establecer una estabilidad política que nos lleve a días mejores, ¿no? Roberto Azpiazu,
La reflexión va en la línea de que sí, la elección del 7 de febrero, por no hablar de antemano de una segunda vuelta, es absolutamente crucial. Y el dilema es, ¿realmente los ecuatorianos vamos a mirar al futuro o vamos a convertir el pasado en el nuevo futuro? Yo creo que esto último sería un gravísimo error desde el punto de vista de que tuvimos una larga experiencia con el correísmo en términos de lo que significó de autoritarismo, de falta de respeto a la libertad de expresión, de la aprobación de una ley orgánica de comunicación que era sin duda pues una cortapisa para que se puedan denunciar los casos de corrupción. Y no se diga este factor que es tan importante, ¿no? De que tanta gente se enriqueció y como ponía en un Twitter el otro día, de que el resultado de todo esto vaya a ser de que los de mono de naranja y los de grillete electrónico nos vuelvan a gobernar. Bien, a lo largo de estas semanas este programa ha planteado un debate frontal entre los candidatos a la presidencia de la República para conocer sus planes de trabajo. Hemos logrado hablar con 12 de ellos. Por problemas de agenda, el duelo entre Carlos Añez de la Bastida y Gerson Almeida no se pudo concretar, mientras que Isidro Romero le dio poca importancia a este espacio de debate y Andrés Arauz tampoco aceptó el reto. En todo caso, quiero agradecer a los candidatos que sí demostraron su espíritu democrático y que ahora esperan el veredicto de las urnas. Solo cabe insistir en que el destino de nuestro país no depende del próximo presidente, sino de cada uno de nosotros, que con responsabilidad ejerzamos nuestro derecho a votar de forma consciente y patriótica, pues solo de esta manera estaremos construyendo un futuro mejor. Un buen inicio de semana. Y con estas reflexiones cerramos este programa de Políticamente Correcto Electoral y también nos queremos solidarizar con la familia y amigos de nuestro compañero Efraín Ruales, que fue asesinado esta semana. Esperamos que se haga justicia. Hasta el próximo programa.